deseo, mi práctica, mi hábito de buscar fuentes de energía surgió en realidad de la adversidad, Jorge, de una niñez pues retadora como la tenemos todos. ¿Qué fue ese breaking point, ese punto de quiebre en el que tú dijiste, hasta aquí, y a partir de aquí voy por mi propósito? La vida tiene cosas para nosotros deparadas que si nos damos la oportunidad de asumirlas con una perspectiva mucho más amplia que la que solo nuestros deseos, conectarlas, ¿no? y te das cuenta que en realidad lo que tú querías probablemente venía simplemente empaquetado en una caja diferente, pero sí la vida te lo da. Es ahí que descubrí que estaba en el lugar correcto. Que me da la impresión que siempre todo empeora para mejorar, ¿no? Entonces, Todo empeora todo para empeora mejorar, para es mejorar. Al correcto. principio empeora, Sí, ya sí. luego mejora. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Energizers. El día de hoy, de verdad, les digo, esto no es broma. Esta sí va a ser una de esas entrevistas en las que yo estoy con el corazón puesto aquí en el medio de este escritorio de Mundo Ejecutivo, porque no nada más tengo un invitado del cual vas a aprender muchísimo. Tengo sin duda alguna una de las personas que más quiero y que más admiro. Está con nosotros el señor Carlo Ledesma, conferencista, empresario y sin duda uno de los mejores líderes que me ha tocado conocer a lo largo de mi vida. Carlo, bienvenido. Igualmente, primero que nada, y gracias Jorge por la invitación. Gracias a ti. Es un gusto inmenso estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlo. Bueno, pues este es el podcast Energizers y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de energía, de cómo logras pues robustecer tu energía a nivel personal, tu energía vital. Desde luego, cómo lo haces con tus equipos o lo has hecho a lo largo de tu vida con tus equipos de trabajo en un primer momento en USANA, en esa carrera súper exitosa, ahora con tus emprendimientos y también, cómo no, con tus clientes, con la gente que atiende cada una de tus conferencias que son muy exitosas y por último, de esa energía que tú quieres que se quede en este mundo el día que Carlo ya no esté. Padrísimo. Encantado. Vamos a iniciar con la primera parte. Carlos, yo si algo te he admirado toda mi vida es la capacidad que tú tienes de aprender todo el tiempo. O sea, lees artículos, lees libros, ves videos, estás constantemente reinventándote. ¿Dónde nace esa fuerza vital de ser mejor que el día de ayer? Pues primero que nada, nuevamente, gracias, Jorge, y gracias por esa introducción. Ojalá que esté escuchando mi suegra. No, ya, en una nota más seria, la verdad es que es un gusto y un privilegio estar aquí contigo. Yo Muchas también te admiro gracias. muchísimo, lo sabes, además de ser un entrañable amigo. Eres una persona que admira, que inspira y que energiza a otros. Así que no podía estar en otro lugar si no era aquí el día de hoy contigo. Y mira, la verdad quiero confesarte y confesarle a las personas que estén viendo esto que mi deseo, mi práctica, mi hábito de buscar fuentes de energía surgió en realidad de la adversidad, Jorge, de una niñez pues retadora como la tenemos todos, de una circunstancia a veces de escasez. Y encontré por circunstancias de la vida, Jorge, y esto fue mi historia personal, que no quiere decir que sea la historia de todos, ni prescripción para nadie, pero encontré que la energía que yo no me procurase a mí mismo, el bienestar que yo no me procurase a mí mismo y sobre todo las ideas que yo no procurase a mí mismo para mi crecimiento, para mi avance en la vida, nadie me las iba a procurar si no era yo. Así que ahí empecé, muy inquieto desde niño, empecé a leer y empecé a leer cosas muy eclécticas, un poquito de todo, pero el primer libro que leí, Jorge, fue Canción de Navidad, de Charles Dickens, un libro chiquito, pero muy emotivo para mí. Y ahí se creó el deseo de siempre estar leyendo, aprendiendo, de manera que lo que yo trajera a mi mente lo pudiera yo después manifestar en una realidad mejor, en mi infancia, en mi adolescencia y ahora pues, ¿qué te digo, no? En esta carrera que tú y yo compartimos de procurar dejarle algo positivo a las personas que nos rodean, lo primero es estar bien uno, ¿no? Oye, estos libros, este en particular, que fue el primero de seguro miles que has leído al día de hoy, porque siempre nos estamos recomendando libros. Era un mecanismo quizá también de protección hacia las circunstancias adversas de las que hablabas, o era simplemente el deseo de estar mejor? Era las dos cosas, Jorge. Era una suerte de válvula de escape, el agarrar mi libro y enfocarme solamente en eso y no en el contexto que vivía a mi alrededor. Y era también, la verdad se dicha, un deseo de procurar una realidad distinta, ¿sabes? De darme cuenta por medio de las historias, en este caso, un libro bellísimo
insisto, de Charles Dickens, procurar entender en mi mente y en mi corazón que había realidades distintas a las que yo estaba buscando o que yo estaba viviendo. Y eso fue lo que me inspiró a seguir en ese proceso que eventualmente se convirtió pues en algo muy positivo, como una bola de nieve, ¿no? Ujú. Que un libro me llevaba a otro y luego a otro y luego a otro, y de ahí para el real, ¿no? Oye, tú entras, dentro de tu historia de vida hay unas cosas muy asombrosas de lo que te ha tocado vivir, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pero me quiero centrar en cómo esta persona que entra con pues todas las apuestas en contra, para decirlo fácil, ¿no? Con nada a su favor, se acaba convirtiendo en el vicepresidente de una compañía como Usana. O sea, ¿qué pasó en esos años, que no fueron pocos, ¿verdad? Que te Sí. fuiste desarrollando. Pero quiero que nos referenciemos al primer día de trabajo en Usana. ¿Ok? El día que entras, te ofrecen tu primer punto de contacto con esta compañía de la cual acabas liderando al cabo de unos años, inclusive a nivel regional, porque no nada más fue México. Entiendo que tu última posición tenías inclusive responsabilidad internacional. Pero yo, según recuerdo, entraste a una de las áreas de call center o empezaste a trabajar en alguna función como súper, súper, súper de las más básicas de entry level. ¿Qué pasaba en tu mente ese primer día? La verdad, decepción, ¿En serio? angustia, un poco de depresión. Porque, seguramente recordarás, alguna vez te he platicado, mi sueño en la vida, Jorge, era ser político, era ingresar a la administración pública de mi país. En algún momento durante la escuela preparatoria dije, oye, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Qué me atrae? Y encontré en la política, en el arte de afectar positivamente la vida de la gente por medio de la política pública, dije, ahí está mi destino, ahí está mi propósito. Y pues uno propone y la vida dispone, Jorge. Y yo muy energizado con la idea de la política, regresé después de estudiar, de hacer mi tesis en el extranjero y no encontré trabajo durante 3, 6, 9, casi 11 meses. Wow. Y en ese entonces me gusta mucho decir y me lo recuerdo a mí mismo, espero que nunca se me olvide que yo era parte de una familia muy bien acomodada. Y digo esto porque mi mamá, mi hermana y yo vivíamos en un cuarto, en un departamento de menos de 40 metros cuadrados y nos teníamos que acomodar muy bien para caber y para dormir en el Por eso mismo estaban cuarto. bien acomodados. Y cuando yo me enfrento a la realidad de que pues hay que pagar las cuentas de la casa, hay que ayudar a mi mamá con la economía familiar, digo, oye, pues este sueño de la política hay que ponerlo en pausa, en la congeladora y hay que ser congruente con la realidad. Esto, por cierto, fue un gran reto a mi energía. Porque te decía, yo cuando entré a Usana, el primer día, dije, oye, yo estudié para ser político, para afectar, impactar, para trascender en la vida de las personas. Y me encuentro con que estoy contestando teléfonos porque fue el primer trabajo que me dieron después de que cambié, en golpe de timón, mi búsqueda laboral. Después de 11 meses de no conseguir trabajo en la administración Buscabas pública. administración pública, Administración gobierno. pública y gobierno. Y según yo tenía muy buenos contactos que me habían dado en Estados Unidos. Y dije, yo la tengo bomba. Uno propone, la vida dispone. Y ese primer día, Jorge, dije, yo que tanto estudié, yo que me preparé tanto, yo que tenía una pasión y un sueño y un camino en la vida, hoy estoy contestando teléfonos y también atendiendo personas presencialmente. Hijo. Y ese primer día fue una gran enseñanza, Jorge, porque aprendí que detrás de la adversidad muchas veces hay oportunidad. Es verdad. Detrás de lo que uno piensa que es lo que tiene que ser nuestro camino, que nos ocupamos férreamente en mancillar como si fuera mármol duro, rígido, hay que reconocer que la vida a veces se moldea en la arena, ¿no? Y a final de cuentas, ese trabajo, donde empecé como ejecutivo de call center, donde empecé angustiado, un tanto deprimido, acabó demostrándome mi pasión, mi propósito, que a final de cuentas había una intersección, sí, con la política, que era comunicar, impactar la vida de las personas. Persuadir. En este caso, claro, en este caso no por medio de la política pública, sino en el caso ahora de lo que hago y de lo que encontré en Usana al rodearme de tantas y tantas historias de vida, Jorge, es procurar impactar a las personas por medio de palabras y de ideas que se queden con ellos y que les hagan conscientes. Con poco tiempo, ¿no? Porque en una llamada o en una interacción tienes que persuadir Sí, rápido, ¿no? Ese fue mi primera incursión, como bien dices, en Usana. Empecé ahí una compañía de nutrición, una gran compañía, una experiencia sumamente gratificante. Y al principio era teléfono. Pero después mis superiores me ven y dicen, oye, este chavo es como bueno para hablar. ¿Por qué no lo ponemos a cargo de que entrena a los nuevos ejecutivos del call center? Cuando empezamos la compañía, Jorge, éramos 9 personas. En México, 9. Y de pronto la compañía empieza a crecer,
se requieren más ejecutivos de call center y dicen, este chavo es bueno para hablar y para explicarle cosas a la gente, pues a ver, háganlo el supervisor de los nuevos. Y esa capacidad de hablar, Jorge, esa capacidad, el deseo de comunicarme con otros, de compartir mi energía con otros y ver cómo se energizaban ellos, fue lo que me permitió ir creciendo de los teléfonos a luego ya tener la ocasión de hablar así como estamos haciendo tú y yo, persona a persona, luego persona a cientos de personas, miles de personas, como haces tú, como hago yo ahora. Y eso fue una bendición en realidad, aunque al principio estaba disfrazada. Tú tienes hoy en día, y yo he visto en tus brochures de speaker y conferencista, he visto fotos con los más grandes conferencistas de todos los tiempos, a los cuales tú pagabas para que fueran a Usana a darle charlas a miles de colaboradores, pero tú mismo eras uno de esos speakers que se paraban en el escenario y en este tipo de negocio en el que lo que estás buscando es generar comunidades y generar redes, ¿no?, de mercado y buscar de alguna manera impactar positivamente a través de la venta directa, acaba siendo el presidente de la Asociación Mexicana de Venta Directa, ¿no? Quiero hablar de algo en particular que a mí me llama muy poderosamente la atención, del poder de la palabra que tú tienes. Igualmente, ¿no? gracias. Yo creo, hace poco me dijo alguien, tu voz es la espada y tu alma está en disputa. Alguien me lo dijo. Y yo, la verdad es que me impactó mucho cuando me lo dijeron. Le dije, ¿a qué te refieres? Y lo que me dijo es, alguien que tiene el don de la palabra, la puede utilizar para muchas cosas. La puede utilizar para persuadir a alguien de que haga algo malo, o la puede persuadir a alguien de que cambie su vida, Totalmente, para bien. Totalmente. ¿No? ¿Cuándo nace en ti el deseo de ser speaker? Siempre estuvo latente, Jorge. Al ser Siempre, político, pues de alguna manera eres speaker, ¿no? Recuerdo muy bien, yo tendría unos 12 o 13 años y recuerdo un día que estaba yo, te digo, en este contexto que todos tenemos, contexto retador, de familia disfuncional, que ahora es lo más común, ¿no? Yo creo que la familia disfuncional es ahora la más funcional, ¿no? Exacto. Pero, en fin, estaba yo en ese contexto y de repente escucho las palabras, precisamente la voz de una cierta persona en la televisión. Y no sé por qué me cautivó, Jorge, me enganchó su cadencia, su elocuencia, la claridad, la contundencia con la que expresaba sus ideas. Y yo, fíjate, curiosamente en la escuela me había caracterizado por ser un niño sí muy retraído, sí muy tímido, de pocos amigos, pero también muy hiperactivo. Y cuando me tocaba hablar, hablaba hasta por los codos. Entonces, eso para mí fue muy revelador, que me enganchara, y era un político en la televisión, por cierto, que estaba diciendo, ¿por qué México debía de ser un país de primer mundo? Tal vez sabes a quién me refiero. Sí, Y bueno, sin duda. Me enganchó y eso para mí fue muy revelador de que esa era una pasión que vivía dentro de mí. Tal vez era un deseo, una necesidad de comunicarme porque en mi infancia, en mi adolescencia, Jorge, viví una emoción dentro de mí que era una emoción de estar desconectado de los demás, de mis papás, de mi hermana, de muy pocos amigos. Entonces yo sentía una necesidad de expresarme, de autoafirmarme por medio de la comunicación. Y creo que eso siempre estuvo latente en mí. Entonces, fíjate, por eso te digo que uno propone, la vida dispone. Y a veces lo que uno piensa que es la adversidad más grande puede ser la oportunidad más grande. Yo empecé en una labor, en un trabajo que yo no quería, que yo no deseaba, que yo no concebía como mi propósito, deprimido, pero ¿qué crees? Era un trabajo donde hablaba, donde tenía que hablar, escuchar, conversar. Y eso a la postre me dio cuenta de que a veces de manera... Fue un gimnasio. Fue un gimnasio y fue una bendición, Jorge. A veces no nos damos cuenta, pero la vida tiene cosas para nosotros deparadas que si nos damos la oportunidad de asumirlas con una perspectiva mucho más amplia que la que solo nuestros deseos. Conectarlas, ¿no? Y te das cuenta que en realidad lo que tú querías probablemente venía simplemente empaquetado en una caja diferente, pero sí la vida te lo da. Es ahí que descubrí que estaba en el lugar correcto cuando empecé, te decía, a hablar con personas, a subirme a escenarios. Hablabas de estos héroes, de mentores y maestros. Tú mismo uno de ellos para mí, Jorge, que efectivamente yo contrataba para que vinieran a hablarle a la gente. Yo era el primero en la primera fila tomando notas. ¿Cómo puedes tú energizar a alguien, Jorge, si no hay primero algo energéticamente positivo, nutritivo dentro de tu mente y dentro de tu corazón? Para mí... Este deseo, esta necesidad de traerle cosas positivas a mi mente es, creo yo, el activo primario que tengo para construir mi realidad. Lo que hay en mi mente es lo que crea mi realidad. Y ahora eso nos da pie justamente a la segunda parte, ¿no? Has hablado mucho de esta
impulso natural, vital de reencontrar un montón de cosas hacia adentro, primero a través de la lectura, después a través de esta primera experiencia laboral que pudo haber sido un poco difícil, pero que te animó a poder encontrar esto, ¿no? A comunicar. Hoy en día eres uno de los, a mí me queda claro, de los mejores speakers que tiene México, ¿no? Gracias. Está floreciendo toda esta actividad una vez que tú decidiste dejar la actividad anterior. Ah. Y eso fue algo que a mí me admiró muchísimo, ¿no? Hay mucha gente, Carlos, que le da mucho miedo dar ese paso, y sobre todo a tu edad, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que me invitaron a emprender, ¿cómo? No, pues me corrieron. Ah, ok. No, en tu caso particular no te corrieron. En tu caso particular fue una decisión absolutamente voluntaria, responsable, personal, en el clímax de tu carrera. O sea, te imagino así como estos atletas de alto rendimiento cuando acabas de ganar el Super Bowl, ¿no? Y ese día dijiste, esto es, voy a empezar el sueño de, pues, abrir mis conceptos y mis ideas más allá de las paredes de esta empresa, ¿no? Y eso a mí me asombró muchísimo, ¿no? O sea, claro que me llenó de orgullo, pero también dije, qué valiente tipo, o sea, y en ese sentido yo me identifico contigo mucho, pero ¿qué fue ese breaking point, ese punto de quiebre en el que tú dijiste, hasta aquí, y a partir de aquí voy por mi propósito, voy con mi causa por delante, y voy con todo a enfocarme absolutamente? Escribiste tu libro, empezaste a hacer un podcast, hablas de estos conceptos todo el día a través de diferentes vehículos, pero ¿cuál fue el punto de quiebre? Pues mira, yo creo que 2 o 3, Jorge, ninguno en particular. Bueno, tal vez sí uno. Un día estaba yo en la casa de todos ustedes en la Ciudad de México, un diciembre, viviendo solo, sin pareja, sin novia. Y regreso de una serie de viajes ya para acabar el año, en diciembre, en mi casa. Y estoy sentado solo en mi sala y estoy viendo en mi teléfono, en la aplicación de pases de abordar digitales, y empiezo a contar los pases de abordar de ese año en particular. Y ese año en particular había viajado yo 191 vuelos, Jorge. Bueno. Y los que eran digitales, porque probablemente había algunos físicos, ¿no? Tiempo atrás yo ya me venía sintiendo lo que hoy describimos como con el síndrome de burnout. Yo ya, si bien amaba lo que hacía en Usana, si bien era una gran compañía, era una bendición en muchos sentidos, mi atención, mi energía estaba mermada porque sentía que ya no estaba yo rindiendo lo mismo. En segunda instancia, tiempo atrás, tal vez unos 6 años atrás de esa circunstancia que te acabo de platicar de ese día en mi sala, yo me encontré con un libro que se llama El Mensajero Millonario. Y ese libro habla de que todas las personas tenemos la capacidad y tenemos la magia, la música dentro de nosotros para que el mundo la escuche, con independencia de si es trabajando para alguien que te emplea o siendo emprendedor. Y eso me llamó mucho la atención porque yo muchos años atrás venía pensando que cualquier cosa que dejemos de hacer, Jorge, en base al miedo, es un error en nuestra vida. Esa es mi opinión personal. Está bien dejar de hacer cosas o hacer cosas, pero cuando tú sientes que no puedes hacer algo por miedo, es que tienes que hacerlo. Y yo tenía el miedo de emprender, pero por otro lado sentía que ese era el estado natural del ser humano, el no depender de nadie más, sino de la libertad. De tu libertad propia que tú defines para ti y contigo mismo. Esto no es una crítica para nadie que trabaje de 9 a 6, pero mi opinión personal es que... Ahí estuvimos. Ahí estuvimos, y esta historia es muy similar a la tuya, y sabes de lo que te hablo cuando te digo que el trabajo es rico, los sueldos son ricos, los bonos son ricos, la quincena es rica, pero para mí era importante probarme a mí mismo que ese miedo que yo tenía de soltar todo lo rico que tú estabas platicando del puesto, los viajes, el estatus, el escenario, oye, hablarle a miles de personas. Oye, cuando uno es director de una empresa, tus chistes son más chistosos. Sí, ¿verdad? Parece ser. Sí, parece ¿verdad? ser. Y todo el mundo se ríe. La puerta, ¿no? ¿Verdad que sí? Y soltar eso era para mí una prueba para conmigo mismo, no para con nadie más, de que podía hacerlo. Sí. Y además, el último factor, Jorge, es que efectivamente, fíjate qué curioso, yo ya llevaba muchos años hablando en grandes públicos para Usana, para la compañía y para la industria de la venta directa en México, escenarios de miles de personas, pero pasaba algo muy curioso, Jorge. Yo me daba cuenta de que las personas
veían subir a Carlo y decían, bueno, pues Carlo es el ejecutivo y entonces, por tanto, de lo que tiene que hablar Carlo probablemente es de una promoción, Ventas. de números, de ventas. Y yo me daba cuenta que mis intereses iban cambiando y que yo quería transmitir algo que diera más energía, que los motivase, que los inspirase, porque era lo que yo estaba en el curso de los años mamando intelectualmente. Y cuando yo hacía eso, la gente se me quedaba viendo raro como, oye, Ya se desvió. pero pues si tú eres el ejecutivo, el orador es aquel. Entonces dije, probablemente aquí hay un traslape y o este no sea mi lugar desde esta barrera, así que tengo que conseguirme otra trinchera. Por eso quise emprender y ser independiente. Jorge. Esa parte es muy interesante porque darte cuenta que tu corazón y tu mensaje están en un lugar distinto, te fragmenta. Sí. ¿No? Y esa fragmentación te hace sentir que ni aquí ni acá estás contento, ¿no? Entonces tienes que elegir un poco de qué lado quieres estar. Hace poco un amigo mío me decía que él hace bici de montaña, que cuando vas en un camino en la montaña y de repente ves un árbol ahí en medio, y de este lado hay piedras y de acá hay un río, tú estás dudando si en el río o en las piedras y entonces Tómala, árbol, ¿no? Árbol. Entonces, ¿cuánta gente le pasa que por no tomar esa decisión que tú tomaste, acaba frustrado y acaba hipotecando su vida a cambio de un sueldo o hipotecando su vida a cambio de una relación o hipotecando su vida a cambio de lo que sea por el miedo justamente de no tomar una decisión? ¿Qué le dices hoy a la gente en tus conferencias que le da miedo tomar decisiones, Carlos? ¿Cómo los energizas? ¿Qué les dices? Primero que nada, la indecisión es una decisión. Eso es fuertísimo. Muy fuerte. Si tú dices, no voy a hacer nada, estás tomando una decisión. Sí, la inacción es esa tu decisión. Así es. Y número 2, Jorge, me parece que esto proviene de uno de los libros, y ojo, esto pareciera de pronto, podría parecer que soy un ferviente creyente de que el mundo se explica a través de las lecturas o de los libros o de las páginas, y no. Creo que los libros nos dan una excelente perspectiva para entender mejor nuestro mundo, para crear realidades distintas, pero no creo que los libros necesariamente sean la panacea para toda persona. Ahí no están todas las respuestas. Pero te voy a decir algo. Uno de mis libros favoritos, si no es que mi libro favorito, es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y esa lectura, si tiene una moraleja, es esta, y espero que no sea spoiler para nadie, pero si pueden, lean ese libro. Sí, es un gran libro. Lo que nos dice es que, mira, Jorge, podemos tener títulos, puestos, prestigio, reputación, relaciones positivas o no positivas, dinero, pero todo eso puede ir o venir. Todo eso es etéreo, es fugaz en el mundo en el que vivimos particularmente. Pero la única cosa que tenemos, Jorge, y que nadie nos puede quitar, es nuestra capacidad de elegir conscientemente una decisión. Probablemente la decisión más importante que tenemos que asumir es, oye, ¿vivimos en un universo de energía positiva o vivimos en un universo de energía negativa? Y esa es una decisión. Esa es una decisión. Tú controlas tu reacción. Así es, totalmente. Entonces, yo le digo a la gente, primero hay que tener conciencia del poder que vive dentro de nosotros para tomar una decisión. Que, por supuesto, después de que tomas una decisión, emprendes un proyecto, te planteas una meta, lanzas una compañía, lo primero que el universo seguramente va a poner en tu camino son retos, obstáculos o adversidades. Esto es casi matemático. Sí, es lo esperado. Pero esa es una gran prueba. Esa es una gran prueba. Cuando tú decides tomar una decisión y te encuentras con la adversidad, te encuentras en realidad con la persona que está en el espejo. ¿De qué estás hecho? ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué es lo que te constituye? Y eso me parece que es lo que la gente no debemos olvidar. Porque a mí mismo se me olvida, a mí mismo se me cae la piel ahorita que me preguntabas, ¿y tu energía de dónde la sacas? Yo todo el tiempo estoy procurando ser consciente de lo que estoy pensando, de lo que me estoy diciendo a mí mismo, de los diálogos internos que yo traigo. Y cuando de repente noto que la energía va para abajo, Jorge, ejercicio, conversaciones, lecturas, ir al parque, lo que sea que funcione en el afán de traer algo positivo a mi energía, a mi vida, a mi estado de ánimo, porque a final de cuentas, Jorge, la energía con la que nosotros vibramos es la energía con la que nos percibe el mundo. Nadie quiere estar cerca de alguien que está deprimido, triste. Yo les llamo chupasangre. Sí, chupasangre. Tú lo refieres mucho en tus conferencias. Como chupasangre. Y los hay. Hay gente que a eso se dedica. Más que a darte, te drenan. Te drenan. Hay personas, hay amigos, siempre hay uno en cada familia, 2 en la mía, yo digo, que te acercas y te drenan. Y sales con la energía por los suelos. Dijiste algo muy interesante. ¿Tomaste la decisión? ¿Es algo personal? ¿Con qué energía encaras la decisión? Yo creo que es la segunda decisión. O sea, la primera es, ya lo voy a hacer. Ahora, ¿qué actitud y qué energía le voy a poner? Pero algo pasa siempre
cuando inicias algo que me da la impresión que siempre todo empeora para mejorar, ¿no? Entonces, Todo todo empeora para es mejorar. Al correcto. principio empeora, Sí, ya sí. luego mejora, Sí, ¿verdad? sí. Pero en ese valle, ¿no? Ujú. Del miedo, al cual que de repente es muy natural que uno pase cuando emprende, cuando renuncia, cuando te divorcias, cuando te separas, cuando cualquier cambio, hay un valle del miedo y después, pum, florece, ¿no? Ujú. Hay mucha gente que le da lo que en Estados Unidos le llaman cold feet, Así es. ¿no? En México decimos cuando te arrugas, Te ¿no? acobarras, Te ¿eh? acobardas, ¿no? Ujú. Cuando te apanicas Ujú. por esa decisión que tomaste. Ujú. ¿Qué hábito le recomendarías, hablando de estas cosas que tú haces, como salirte al parque, ponerte a hacer ejercicio, para cambiar el cuento de no voy a lograr este cambio que acabo de decidir? Porque es bien natural quererte regresar Totalmente. a la zona de confort. Ujú. Seguramente en algún momento pasó por tu mente él, y si regreso a trabajar a una compañía, y si, pero te dices, no, Ujú. no, no, yo voy a hacer esto y voy a persistir, y voy a taladrar y voy a tocar todas las puertas hasta que esto se cristalice en el sueño que yo tenía para mí. Pero ¿cómo no regresarse, Carlos? Porque te conozco a miles de personas que emprendieron, Ujú. a los 7, 8 meses el negocio no funciona Ujú. y regresan a buscar un empleo. Ujú. O al revés, gente que de alguna manera estaba en una relación tóxica, por ejemplo, termina la relación porque sabe que no le hace daño y al rato ya andas chillando buscando a la misma persona. ¿Por qué la gente se regresa y qué hábito o qué cosa te dices a ti mismo para perseverar en el camino? Yo creo que dos cosas. La primera de ellas va a sonar un tanto filosófica, medio romántica, hasta cursi, Jorge, pero la primera de ellas es que hay que tener esperanza, hay que tener fe. Ujú. Y no lo digo necesariamente en una acepción religiosa, pero hay que tener la esperanza de que mañana va a ser mejor de lo que fue hoy, especialmente si hoy fue un día de esos donde traes Duro. la nubecita arriba, ¿no? Donde parece que nada te sale, donde nada te cuadra. Hay que tener esperanza, Jorge, porque sin esperanza ni siquiera podríamos poner un pie fuera de la cama. Y en segunda instancia, algo mucho más pragmático, muy puntual, es procúrate experiencias, ejemplos, historias que te den cuenta de que lo que tú estás buscando lograr es posible y que ya alguien lo logró. Muchas veces pensamos que lo que estamos procurando emprender, crear, manifestar es equivalente a descubrir, Un no acto sé, heroico. sí, ¿no? Física cuántica, y en realidad me parece, en mi caso, por medio de, como decías, pues simplemente de procurarme material, ya sea en lecturas, en videos, en charlas, en conversaciones tan nutritivas como esta, me procuro las evidencias de que lo que estoy buscando Es aspirar a factible. lograr es factible. Y cuando eso el cerebro lo procesa, se vuelve mucho más sencillo tener esperanza y seguir poniendo un pie. Me Esto, fascina. esto no es un maratón, es seguir poniendo un pie delante de otro, pero consistentemente. Si no hacemos esto, Jorge, claro que es muy fácil tirar la toalla y claro que es muy fácil decir, oye, pues yo estaba también allá y ¿por qué me vine para acá? ¿Quién me manda, no? Sin duda. Ya me lo decían, si yo no estoy hecho para esto. Y entonces empieza la plática negativa dentro. Y ahí los pasos van Y para ahí, atrás. y ahí no son pasos, ahí son zancadas para Hacia atrás. atrás. Sí. Entonces, Ahora, yo ahora haría que esas decías dos el cosas. ejemplo de los pasos, que me pareció muy interesante, una amiga mía decía, si el objetivo está aquí y yo estoy acá y doy un paso, puede ser que todavía me falten muchos para llegar acá, ¿no? Pero lo cierto es que cada paso que doy destruye la versión que yo tenía de mí mismo antes. Eso es poderosísimo, ¿no? así es. Y cada vez te cuesta más regresar a esa versión anterior de ti, ¿no? Uh-huh. Y yo lo veo en ti en muchísimos ámbitos, tanto a nivel personal, lo trabajado que estás a nivel personal, emocional, espiritual, hoy familiar también, creo que es algo muy bonito, una etapa muy bonita de tu vida a la Sin que tú duda. soñabas muchísimo llegar. Pero creo que aquí hay una parte muy importante y esto nos abre la puerta para el tercer momento de esta conversación. Y es, algún día, Carlos, ni tú ni yo vamos a estar aquí. Algún día la gente que nos aplaudió no se va a acordar de quiénes éramos. Y la única gente a la que le va a importar contar nuestras historias es a la gente que más nos quiere, ¿verdad? A esa gente, como en el caso de hoy, puede ser tu familia más cercana, tu familia nuclear y la familia que tú quieres crear hacia el futuro, es la gente que va a hablar de la energía que tú les dejaste, ¿no? Yo sé que tú vienes de vivir un proceso a nivel personal y familiar muy, muy transformacional en muchos ámbitos, desde tu familia nuclear hasta la familia que quieres crear para ti, ¿no? ¿Qué energía le gustaría a Carlos Ledesma
que tu familia, la que tú estás creando el día de hoy, se quede el día que tú no estés? Fíjate lo que te estoy preguntando. En 80 años, cuando tu hijo de repente tenga por ahí hijitos y ellos hablen del abuelo Carlo, ¿qué energía le gustaría a Carlo hoy que su hijo contara a sus familiares? La energía de su nombre, la energía de la luz. Que todos tenemos una luz y que su papá o su abuelo, de nombre Carlo, se dedicó a procurar traer esa luz a la conciencia de las personas. Esa luz vive dentro de todos nosotros, Jorge. Y esa es la luz que eventualmente se fortalece con el amor. Esas dos cosas para mí son importantes en nuestras vidas y creo que mi propósito, mi labor, mi vocación hoy por hoy es trabajar en mí y darme cuenta de mi luz y de mi amor y procurar que la gente entienda, vea, abrace la luz y el amor que tienen dentro de sí. Y si la gente, cuando yo ya no esté, ya sea mi familia nuclear, mi hijo, mi nieto, puede decir que su papá o su abuelo trabajó por traer a la luz la gente de la oscuridad, eso para mí sería pues el orgullo más grande que desde donde esté me llevaría, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos, Carlos, tenemos sombras y tenemos luces, ¿no? Yo te admiro mucho porque tú eres alguien que, al igual que yo, hemos pasado por donde asustan un par de veces, ¿no? Sí. Y nos faltó la cerveza. Sí, ¿verdad? La verdad es que si pudieran preguntarnos en qué somos expertos, yo diría en intentar y en equivocarnos y en buscar, ¿no? Mucho más allá de lo que el mundo nos tenía preparado, ¿no? Pero tú en particular has logrado conscientemente hacer que tus luces brillen más que tus sombras, güey. Y ve el lugar en el que estamos, donde está lleno de sombras y solamente hay una luz aquí que nos ilumina acá y algunas otras que nos pusieron para poder dejar el testimonio de lo que es este ser humano que está enfrente de mí. Y no me queda sino agradecerte, Carlos, y decirte que estoy 100% seguro que estás en el camino correcto, que estoy absolutamente convencido que eso es de lo que se va a hablar de ti el día que tú ya no estés. Por tu libro, por tus testimonios, por tus conferencias, pero sobre todo por el amor y por el cariño que profesas en cada interacción que haces con la gente que te quiere. Gracias. Y esa no va a ser la excepción con tu hijito y estoy absolutamente convencido que desde ya él siente un orgullo enorme de que Dios lo haya elegido como su papá, te haya elegido como su papá y él como tu hijo. Gracias, Jorge. Y pues sin más, simplemente pedirte que nos digas en dónde te pueden localizar para las conferencias. Ve nada más lo que sabe este señor, es una cosa brutal. Hemos hablado de tu energía, de tus hábitos, hemos hablado de cómo liderar equipos, de cómo salirse de esos temores y dar esas decisiones trascendentales. Y estoy seguro que muchísimas compañías estarán absolutamente ávidas de escuchar un mensaje tuyo en vivo frente a miles de personas, que ese es mi mayor deseo para ti en esta vida, que ese mensaje, que ese propósito se multiplique y se duplique en millones de personas allá afuera y que desde luego no nada más nuestros hijos y la gente cercana, sino miles de personas un día digan, yo escuché a un tal Carlo que me cambió la vida. Entonces, ¿dónde te pueden localizar? Pues primero que nada, gracias nuevamente, Jorge. Ha sido un deleite conversar contigo, como hemos hecho tantas y tantas veces en tantos lugares, circunstancias, latitudes. Gracias nuevamente por este espacio. Y me pueden ubicar en redes sociales como Carlo Ledesma Oficial, en Instagram, Facebook, El Poder de la Conexión. Tú sabes que creo fervientemente en el poder de la conexión humana y hay distintas maneras de manifestarlo, liderazgo, ventas. Tengo un libro que se llama Conecta antes de la venta, que está en plataformas digitales y, por supuesto, en carloledesma.com a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Carlo. Bueno, pues esto fue su podcast Energizers, patrocinado por Mundo Ejecutivo. Y el día de hoy, pues tuvimos a uno de los grandes Energizers en mi vida, en lo personal. Y espero que a partir de hoy también en la de cada uno de ustedes. Así que esto fue su podcast Energizers. Les saluda su amigo Jorge Rosas.